de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos a nuestra invitada de todos los lunes y cumpleañera. Vamos a comer pastel. Hoy, qué riquísimo. Para empezar la semana, está con nosotros la autora Yesenia Castillo y vamos a hablar de la cesación de comunidad. El término le puede sonar muy rimbombante y a lo mejor desconocido, pero se va a dar cuenta cuando nos lo explique que es una situación en la que nos podemos ver envueltos la mayoría de los nicaragüenses, ¿verdad? Y tiene que ver estrechamente con la herencia. Por ejemplo, yo lo vinculo, cuando me hablan del tema, lo vinculo con la herencia. ¿Qué pasa cuando esa herencia es para varios hermanos? ¿Qué nos dice la ley? Para empezar, felicidades. Muchísimas gracias, gracias. Y gracias por el pastel, que lo tenemos ahí apartadito, pero lo vamos a disfrutar. Claro, claro. Entonces, perdón. Ahí están las felicitaciones de cumpleaños, me imagino yo. Sí. Exactamente, pues efectivamente el tema de cesación de comunidad es un tema que sí no estamos acostumbrados a escucharlo y tenemos que vincularlo con la parte de lo que tiene que ver con las herencias, adquirir un bien, lo que tiene que ver con sucesiones. ¿Y qué es lo importante de la cesación de la comunidad? Entonces lo vamos a explicar de esta manera. Si usted viene y hereda una propiedad junto con todos sus hermanos, es decir, somos 9, y los 9 somos dueños por herencia de determinado bien. En igual parte, pues, asumámoslo. Exactamente, pues. En igualdad de parte. Yo no estoy obligada a vivir dentro de esa comunidad, aunque sea la herencia que me hayan dejado nuestros padres. ¿Me explico? Lo que ocurre a veces, por ejemplo, que a lo mejor uno de ellos se crió con su papá y es el que está ahí. Entonces, eso es muy típico en nuestro país. ¿Qué dice la ley al respecto? Es que, a ver, por darte un ejemplo, si yo heredo una propiedad que no es divisible, o sea, que es indivisible, la ley a mí lo que me dice es que yo no estoy obligado a vivir en comunidad con nadie. Y que si yo tengo derecho sobre un bien, yo puedo decidir sobre ese bien, pero debo de cumplir con determinados requisitos. Por eso decíamos, si la propiedad no puede dividirse, es indivisible, entonces la ley a mí me dice que yo puedo tener las siguientes opciones. La primera, que con los que yo heredé les concedo, les vendo, les traspaso, les dono. La decisión que yo tome al respecto de mi porción de herencia sobre esa propiedad, o si no, vamos a la instancia judicial para que la juez decida y yo tengo que exponer la urgencia o la necesidad del por qué quiero no pertenecer a esa comunidad. Porque la ley también te dice... No pertenecer no es que renuncia. No pertenecer no es que renuncio. A ver, yo no estoy renunciando a mi propiedad o a mi porción de masa hereditaria. No, lo que yo estoy diciendo es que yo tengo derecho a hacer lo que sobre esa propiedad o ese porcentaje que me pertenece me corresponde. Es decir, si estamos hablando de que sí presta cómoda división, entonces yo vengo y le digo a mis hermanos, si fuera con mis hermanos, que mi porción de mi propiedad, vamos a hacer un plano topográfico para determinar partes iguales, porque esa es otra particularidad, otra característica, que todos tenemos derechos por igual. Si somos 9 y 8 quieren vender, pero yo no, esa propiedad no la puedo vender. De acuerdo. Hasta que vayamos ante la instancia correspondiente, se evacúen los argumentos correspondientes y la juez decida si se va a subastar, si se va a vender, y luego el capital o el dinero dividirlo en partes iguales con todos los que somos dueños en ese momento de esa propiedad. Ahora, de lo contrario, entonces, si uno de ellos se opone, no se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer nada. Si la propiedad nos pertenece a los 9, los 9 tenemos que decidir. Si solo uno dice que no y los 8 están de acuerdo, aún así no se puede vender. Tenemos que estar de acuerdo los 9. Si no estamos de acuerdo, entonces ya la instancia judicial será la encargada de resolver en nombre nuestro. De acuerdo. Ahora, eso no se aplica, por ejemplo, digo yo que hay propiedades en las que es mucho más fácil hacer este tipo
por ejemplo, una manzana de tierra, claro, dividida entre los mismos 9 hermanos, es mucho más fácil hacerlo. Es más fácil, claro, pero siempre es necesario el plano topográfico, las divisiones correspondientes, luego te vas, una vez que ya no perteneces a esa comunidad, hacer la desmembración correspondiente para que tú puedas vender, donar o lo que quieras con la propiedad o el pedazo de tierra que te corresponde a esa masa hereditaria, pero te tiene que pertenecer. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no puedes dividirla, entonces ahí sí, ya vienen y se decide si mi parte te la voy a vender porque esa propiedad realmente no puede dividirse, o la vendemos y nos dividimos en partes iguales, siempre en partes iguales, el capital de la venta de esa propiedad. Pero independientemente de cuál sea la decisión, si a lo mejor se ponen de acuerdo los hermanos, tiene necesariamente que hacerse de manera legal. Sí, es que si me pongo de acuerdo, es decir, si todos decidimos vender, no hay ningún problema, no tengo que ir a la instancia judicial para que me autorice una venta porque la propiedad es mía. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, si los 9 estamos de acuerdo, los 9 vendemos. Pero si no estamos de acuerdo, es ahí donde ya empieza que tiene que la instancia judicial intervenir, o yo busco la intervención de la instancia judicial para que se determine cuál es el mejor mecanismo, ¿verdad? Eso tiene que ver un poquito a veces cuando hacemos la petición de herencia y entonces en la partición de la herencia que tenemos, cómo nos vamos a dividir entre todos, y cuando no hay un acuerdo, entonces ya la judicial es la que viene a determinar cómo vamos a distribuirnos esa masa hereditaria. Pero efectivamente la cesación de comunidad tiene esa particularidad que yo tengo la opción o la alternativa de no seguir conviviendo con 9 o 10 personas en esa propiedad que yo decido de anotar. De acuerdo. ¿Ya? Ahora, eso para mí, escuchando la explicación, lo más sano es eso, ¿no? Al final, retomo lo que decía al inicio, es muy típico que en nuestro país uno de los hermanos sea el que vive en la casa y no necesariamente sea el dueño de la propiedad. Claro, y otra particularidad que tiene la cesación de comunidad una de las características es que si los 9 vivimos o somos dueños de esa propiedad, yo no puedo venir sin la autorización de los otros 8 a usufructuar esa propiedad. Es decir, yo no puedo venir y con tercero hacer arreglos sobre esa propiedad sin que mis otros hermanos también autoricen. Entonces es importante que sepamos que los derechos son iguales entre todos, que podemos convenir, seguir viviendo juntos durante 5 años, que es el máximo que la ley te permite para vivir en comunidad, si así lo convinieras. Y si surge alguna situación de emergencia, pues el juez puede intervenir de igual manera, pero tenés un máximo de 5 años, si así se pactara, de vivir juntos si tenemos algún proyecto sobre esa propiedad. De acuerdo. Pero de forma distinta, yo puedo tomar la decisión de no continuar dentro de esa comunidad. A veces vemos que muchas familias viven en condominios y entonces viven todos juntos. Ellos, si decidieran no continuar así, entonces pueden cesar de estar dentro de esa comunidad. Excelente, creo que está más que clara la información y ya lo único que les digo a los hermanos es que no se peleen. Exactamente, eso es lo que se pretende, sí, que realmente se llegue a algo conciliatorio, y por eso el juez es importante. Si no llegamos a un arreglo, no estar procurando llegar a ese conflicto, sino que saber que existe otra alternativa para que alcancemos esas partes iguales sin que haya un conflicto entre hermanos o entre familias. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Que Dios me le dé vida, me le dé mucha salud, y gracias por el pastel que lo vamos a departir. Sí, ya vamos a comer pastel. ¿Cómo le encontramos, por favor? Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 8396-4517, sino en su casa, que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente. Pasamos al otro lado, donde está, está Karencita, nuestra estimada y apreciada chef, y Gabrielito, para compartirnos cuál es la receta de hoy. Adelante.